Muchas gracias por la invitación a compartir este séptimo paso. Dice Conchita que ya estudiaron el séptimo paso. Entonces ahora va a ser preguntas y respuestas, a ver si es cierto que lo estudiaron. ¿Ah? ¿No estaba muy apta la maestra? Séptimo paso. Fíjense que me encontré un librito allá en Tepoztlán que dice CODA, México, Grupo Serenidad. Alguien lo olvidó allá en Tepoztlán. Y trae unos dólares adentro, no los he querido gastar porque soy honesto. Pero aquí están. Miren, allá hay uno. Luego por aquí anda otro dólar. Aquí está el otro. Entonces ahora que estamos preparando el tema de este séptimo paso, yo la verdad en la medida que me puse a leer y releer este paso, pues me doy cuenta cómo la literatura es maravillosa. O sea, no le puedes quitar nada de lo que dice la literatura. Este paso tiene que ver con la humildad. La humildad es el antídoto para la enfermedad de nosotros los adictos, que es el egocentrismo. La medicina que nosotros necesitamos tomar todos los días es humildad. Dice en nuestros pasos que lo que vamos a rescatar de cada uno de los pasos se llama humildad. No es solo el séptimo paso, sino en la práctica de cada uno de los pasos. Si no tengo humildad, no voy a poder caminar a una recuperación. Fíjense que yo se los he compartido, el adicto como yo, el alcohólico como yo no soy alcohólico porque bebí alcohol. Yo bebí alcohol porque tengo una personalidad adictiva. Tú no eres dependiente porque tu relación o tu última relación no funcionó. No funcionó porque tienes una personalidad adicta y porque quieres que los demás hagan tu santa y sagrada voluntad. Los adictos tienen una sustancia que no es alcohol, se llama control. Quieren controlarlo todo y a todos. Y esa sustancia se vuelve obsesiva y compulsiva. Entonces, cuando llegamos nosotros a este séptimo paso, es porque ya caminamos. La vez pasada venimos a compartir acerca del sexto paso, de conocer los defectos de carácter, de conocer por qué son defectos del carácter, cómo se manifiestan en nosotros, cuáles son las expresiones de estos defectos de carácter. O sea, el sexto paso es un paso que me va a llevar a esa comprensión absoluta de por qué yo no formé carácter y formé defectos del carácter. Y es el momento de decirme si es ya tiempo de soltar esos defectos de carácter para que nuestro poder superior, a través de la práctica de estos pasos, nos vaya formando un carácter. No que nuestra personalidad esté fundamentada en los defectos del carácter, sino esté fundamentada en un carácter que vaya en función de quién soy, de amar lo que soy, de saber qué quiero y de saber hacia dónde voy con lo que quiero. Esa es una formación del carácter que muchos de nosotros no tuvimos, por eso nos volvimos dependientes de otros seres humanos. El cuarto paso te sirvió para darte cuenta en qué momento y en qué forma se descoyuntaron tus instintos. Conocer esos instintos. Fíjense que el otro día platicaba, hace unos días, me encontré con una persona que tenía muchos años que no la veía, del grupo San Agustín, donde yo nací. Y me pidió que si podíamos charlar unos minutitos. Me sorprendí de todo lo que me preguntaba, porque eso es lo básico que debe comprender una persona que está en el proceso del programa. Y me decía, ¿por qué pienso lo que pienso? Pues porque eres adicto. ¿Por qué digo lo que digo? Pues porque eres adicto. ¿Por qué siento lo que siento? Pues porque eres adicto. ¿Y por qué hago lo que hago? Pues porque eres adicto. ¿No? Tan fácil. Y no se daba cuenta que todo eso que me estaba preguntando, ya lo habíamos visto hace muchísimos años, cuando estábamos caminando a través de la práctica del programa. Este programa, cuando se llama Estudio de los Pasos, es estudiarlo para que lo comprendas, para que tú puedas comprender los pasos y entonces puedas practicarlos. No puedes practicar algo que no comprendes. La humildad no es algo que entra en la mente, es algo que se va adquiriendo a base
de la práctica de cada uno de los pasos. Nuestro primer paso nos dice la rendición. Es el primer acto de humildad cuando tú llegaste a un grupo a solicitar ayuda porque tú no pudiste solo. ¿Te acuerdas cómo llegaste el primer día al grupo? La mayor parte de nosotros llegamos totalmente destrozados, desolados, sin un sentido, pensando que la vida se acababa porque mi pareja se fue, ¿no? O porque mi hijo se fue. Y venías bien emputado, bien emputada, porque se había ido. Y el otro era el malo, o la otra era la mala, y tú eras el bueno, ¿no? Sí. Y entonces fuimos caminando a lo largo de la práctica del programa para darte cuenta que no eres un santo, que también tienes tus cositas. Yo les preguntaba si la neta del planeta, la neta, ¿tú vivirías con alguien igualito a ti? La neta. Con alguien igualito a ti, pero del otro sexo, ¿vivirías con él? Pues no, ¿eh? No, la neta, o sea, contéstate del corazón. ¿Yo viviría con alguien igualito a mí? Dices, no, pues, entonces, ¿por qué el otro sí tiene que aguantarte? ¿Por qué el otro o la otra tiene que vivir contigo? Si cuando nosotros no podemos vivir con nosotros mismos, pues es difícil que alguien pueda convivir conmigo si yo no puedo vivir conmigo mismo. Bueno, el primer acto de humildad que nosotros tenemos es cuando llegamos. Fíjense que muchos de nosotros llegamos al grupo porque llegamos con un sufrimiento muy terrible. Y ese sufrimiento es el que nos trajo a un grupo. Ese sufrimiento fue el que nos dijo, no, pues tú no puedes. Con toda tu sabiduría y con todo de que tú tienes la razón y con todo eso de que el otro es el malo, tú no has podido dejar el sufrimiento a un lado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces buscamos ayuda. Esa pequeña ayuda que buscamos fue el inicio para abrirnos al camino de la humildad. ¿Qué es la humildad? Hay tantas definiciones de humildad, hay tantos conceptos de humildad, porque es algo que no es muy concreto. Para mí, yo siempre lo digo que tengo que explicarme el programa para mí con manzanitas. Tengo que decirme cómo percibo yo el programa para empezarlo a practicar. Entonces, cuando se trató esta cosa de la humildad, yo decía, pues soy bien humilde antes de conocer los defectos de carácter. ¿Por qué? Porque yo le hablo a todo mundo, yo saludo al basurero, yo no me siento don chingón, ¿no? Yo siento que soy humilde. Y una vez que estudié el sexto paso dije, oh, qué humildad, ni qué nada. No me sentía don chingón, me sentía don pendejo. Es el otro extremo de la soberbia. Ser más o sentirte menos. Y entonces era soberbio. Y cuando yo estoy trabajando a través de los defectos o cuando voy caminando a través de los defectos de carácter, pues no puede haber humildad. Para mí humildad tiene una palabra muy simple. Humildad es verdad. Verdad. ¿Soy verdadero? ¿Cómo surgió esta parte para encubrir la humildad? Cuando era niño, cuando eras niña, algo sucedió en nuestras vidas que nos hizo sentir indignos de ser quienes somos. Escuchamos yo les comparto mucho en la mesita en la casa, tomando lechita, y de repente se te cae la lechita cuando eres niño. ¿Y qué te dijo tu mamá? Ay, chiquita, ay, chiquito, fue un accidente, no te preocupes. No, recibimos una sensación calorífica llamado chingadazo, ¿no? Y luego unas palabras que decían, ya ves, eres un pendejo, no te das cuenta, ta, 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 ta. Para muchos de nosotros eso lo escuchamos mucho tiempo y entró por un oído y salió por el otro. Pero hubo un momento de nuestras vidas que entró por un oído y ya no salió. Y se quedó en nosotros una idea que no es verdad. Que éramos tontos, que éramos descuidados, que no poníamos atención. Y luego nos dijeron que con esto no íbamos a lograr nada en la vida. Si tú eres una mujer y no te comportas como mujer y no aprendes a ser mujer, no vas a conseguir un buen hombre. Y entonces
Nosotros como hombres, si no lloras, si no expresas lo que sientes, si no tienes miedo, pues vas a ser bien machote, ¿no? Y resulta que nació hipersensible y por lo tanto anormalmente temeroso. O sea, soy culero desde chiquito. Tengo mucho miedo desde pequeño, pero no podía demostrar esos miedos. Entonces, al no ser lo que los otros esperaban que nosotros fuéramos, empezamos a poner muchas máscaras en nosotros. Un tequila doble con una cerveza oscura. Sí, un tecito, por favor. Sin azúcar. Empezó nuestro camino para ponernos máscaras, porque si no éramos suficientes con lo que éramos, con lo que teníamos, la única forma de sobrevivir para muchos de nosotros es ponerte una máscara para impactar a papá o a mamá y tratar de ser no lo que soy, sino lo que ellos esperan de mí. Y estas máscaras no son la verdad de lo que somos. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con sueños e ilusiones de niños que no pudimos realizar porque no llenaba eh, las expectativas o los deseos de papá o de mamá? ¿Cuántas veces tuvimos que dejar de ser lo que éramos, lo que sentíamos que éramos, para que si no obteníamos amor, cuando menos, no obteníamos castigo? Y dejamos de ser quienes éramos y emprendimos una búsqueda hacia afuera para tratar de encontrar aquello que por la propia naturaleza de lo que somos, pues podríamos obtenerlo de un papá, de una mamá, de unos tíos, de unos hermanos, de Dios. Es el amor incondicional, sin condiciones. Muchos de nosotros crecimos con un amor que no fue incondicional, que fue condicionado. Si te portas bien, si haces las tareas, si vas a la escuela, si te bañas, si cumples una serie de requisitos, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, te vamos a amar. Y si no te amamos, cuando menos, te vamos a decir, ¿ya ves? Sí se pudo, sí se pudo, sí podías hacerlo, sí podías lograrlo. Y cambiamos nosotros el concepto del amor por concepto de la aceptación, la aprobación y la calificación de papá, de mamá, de allá afuera. Y nos convencimos que en la medida que más agradáramos allá afuera, íbamos a ser felices. ¿Y cuántos de nosotros hemos tratado de cumplir las expectativas, los deseos, los caprichos de nuestros padres y nunca era suficiente? Sí, siempre pedían más, ¿no? Siempre querían más. Y luego cambiamos a papá y a mamá y cambiamos por maestros y a veces los cambiamos a los maestros por los amigos y luego llegan las famosas parejas y entonces sí, en este sí voy a obtener lo que quiero, que me ame, que me acepte, que me quiera, sentirme perteneciente, en fin, todo eso ahora sí con la pareja. Pero ya aprendimos que para obtener eso tengo que ponerme máscaras para poder impactar. ¿Cuántos de nosotros le dijimos en nuestra relación a ese primer amor la naturaleza exacta de quiénes éramos? ¿No? Entonces nos maquillamos y maquillamos no solo mujeres, sino los hombres nos maquillamos para dar una imagen al otro ser de lo chingón que yo era para ser atractivo. Y la mujer, pues igual se maquilló para tratar de agradar al otro. ¿Y cuánto tiempo duramos con ese maquillaje? Ya cuando lo sentías enganchado, ¿no? O enganchada, empezabas a ser quien en verdad eras. Y la otra igual, pero ya estabas ahí. Yo me acuerdo mi primer amor, ¿no? 14, 15 años, que tenía una personalidad adictiva, no se fue a buscar una novia a la vuelta de su casa, enfrente de su casa. Me la busqué a 800 kilómetros de la ciudad, ¿no? Hasta Uruapan, Michoacán, ¿no? Y por ahí decían, amor de lejos es de pensarse, ¿no? Y yo dije, no, sí, yo sentía así, maripositas y... Pero me puse un disfraz para impactar a esa niña, para que me diera
el niño seguro, el adolescente seguro, ¿no? Y que no me rechazara porque tengo un puto miedo al rechazo. Tengo un puto miedo al no. Y entonces, para que no me rechazaran, me puse las máscaras, ¿no? Me dijo que sí, no me quité las máscaras. Me fui, porque era un periodo vacacional y que fui allá a Uruapan con mis primos. Y cuando regresé ya tenía otro novio. Gracias. Y yo, como soy adicto y tengo una baja tolerancia al rechazo, a la frustración, en mi mente dije, es que no soy suficiente. Porque aparte me cambió por uno que era hijo de unos que tenían huertas de aguacate. Y yo era un pinche jodido. Entonces yo pensé que por jodido no me había querido. Y en mi mente empecé a crear toda una historia de que cuando tuviera dinero, entonces sí iba a ser amado, sí iba a ser reconocido, sí iba a ser aceptado. ¿Cuál es tu historia dentro de ti misma, dentro de ti mismo? Porque si tienes relaciones dependientes, no digo codependientes, dependientes, si tú eres dependiente de otro ser humano, ¿por qué será? ¿No? ¿Qué es lo que buscas en una relación? No sé yo como mujer, pero a lo mejor como mujer diría, ay, que se haga cargo de mí, ¿no? Que me dé comida, techo, vestido y aparte que haga todo lo que yo quiero, espero y deseo. Y luego te buscas uno igualito a ti, que está igual de jodido que tú y que necesita, que dice, ah, yo quiero que tú me des a mí todo esto porque yo me lo merezco. Quiero que seas trabajadora, quiero que seas fiel, que seas sensual, que seas sexual, que seas un Frankenstein, el que ha construido este ser humano. Y si no, me voy a imputar y te voy a culpar porque tú eres el motivo de mi infelicidad. Bueno, yo me tuve que reencontrar con ese primer amor después de 32, 33 años. Ya había enviudado. Dije, es la que me salvé. Hubiera sido yo. Si ya se acabó con uno, puede acabar con dos o los que sea. Y entonces, aguas con los que se juntan con los que están viuditos o viuditas. Si ya acabaron con uno, ya tienen estrategia. No, no es cierto. Entonces, cuando pude platicar con esta niña, después de 30 y tantos años, me di cuenta que ella se buscó otro porque no creyó en mí, porque no escuchó la voz de mi corazón y de mi sentimiento, porque yo ya me había puesto máscaras para impactarla y que ella viera en mí algo que no era. Y no fui humilde, no fui verdadero en esa relación. Me puse máscaras. No le permití ver mi corazón porque se dice que si eres vulnerable te van a lastimar, ¿no? Y entonces nos hemos puesto un chingo de máscaras para que no me lastimen. Y ahora resulta que te pones la puta máscara y no eres quien eres y tratas de representar un personaje que no eres con el otro ser humano. Y por eso llegaste a codependientes. Tan, tan. Por eso estamos aquí. ¿Qué es la humildad? Empezar a ver la verdad que somos. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Pero para empezar a ver quiénes somos, tenemos que rendirnos ante esta creencia de lo que hemos creído ser. Codependientes nos invita a establecer relaciones sanas, auténticas, honestas y amorosas. Y el adicto como yo no puede tener eso porque tiene miedo. Y si tiene miedo, tiene los 4 defectos de carácter que ya aprendieron. Egoísmo, temor, desconsideración con los demás y deshonestidad. Y quieres establecer una relación sana, honesta y amorosa teniendo estas características, pues no se puede, es imposible. Entonces, lo que tengo que hacer, o lo que te invita el programa a hacer, no lo que tengo que hacer, lo que nos invita el programa a hacer, primero es tomar este primer paso para rendirnos ante la idea de que nosotros
con estas personalidades no podemos establecer relaciones sanas, honestas y amorosas. Podemos seguir en el victimismo, en el martirismo, en me hicieron, me dijeron, y echarle la culpa a otro ser humano que es culpable de que yo soy infeliz. Pero el programa y la práctica del programa me va enseñando poco a poco que la felicidad no depende de las cosas externas, que la felicidad es un subproducto de cómo me siento yo, pero tengo que ser verdaderamente. Nosotros tenemos que llegar al principio en el grupo y buscamos la humildad por necesidad, porque ya no queremos sufrir. No decimos, oye, aquí dan clases de humildad, sí, pásate, compañero. Luego hasta te dicen, échale humildad, ¿no? Humildad, agarra un servicio. Che, palabras, ¿no? Échale humildad. Yo no entiendo, ¿no? Te dicen, échale humildad. Pues, o sea, ¿por qué voy a lavar una taza? ¿Es echarle humildad? Vas y lo haces. ¿Y por qué haces y lavas las tazas? Al principio de a huevo, porque dices, pues ni modo, ¿no? Y después, para ser el que lava las tazas más chingón en este lugar, para tratar de mostrar e impactar a los demás con mis servicios. Me fui por las tazas porque hoy no quiero hablar de los coordinadores ni de los padrinos. Hoy dije que no, y le dije a mi niño, hoy no vamos a chingar a los padrinos. Bueno, tomé unas anotaciones, porque yo creo que este séptimo paso, si ya lo leíste y lo releíste, vuélvelo a releer. Porque cada parte, cada párrafo, cada palabra puede ser importantísima en tu recuperación. Hay algo bien importante. Si tú no tienes humildad en la práctica del programa o no adquieres la humildad a través de la práctica del programa, jamás vas a tener sobriedad, jamás. Y puedes tener muchos años en el programa y seguir sin sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es mesura, es equilibrio. El adicto no tiene equilibrio porque está constantemente viviendo en los extremos. Le encanta, a mí me encanta no la felicidad, la euforia, estar eufórico. Y cuando uno está en el estado de euforia, al día siguiente el pendulazo se regresa y estás depresivo. ¿Por qué? Porque el adicto ha vivido en los extremos toda su vida y entonces lo que nosotros vamos a buscar es ese punto medio, ese equilibrio. Dice, el tratar de adquirir cada vez más humildad es el principio fundamental de cada uno de los 12 pasos de AA. Porque sin tener un cierto grado de humildad, ningún alcohólico, ningún codependiente se puede mantener sobrio. Sobrio. Y la sobriedad, hay diferentes tipos de sobriedad. Para decir, sobrio, pues ni que fuera borracho. Sobrio es dejar de beber. Pues sí, es la primera sobriedad. ¿Qué te parece la sobriedad sin dejar de controlar? Que no tengas necesidad de controlar a nadie. Está cabrón, ¿verdad? Imagínate que no controles a nadie. Hazte la prueba un día a ver si puedes no controlar. Así como nos dicen a los alcohólicos, haz la prueba y vete a beber una copa y que no te enganchen. A ver, trata de no controlar, hay que ver qué sucede si no controlas. La sobriedad física es el primer aspecto de la recuperación. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está tu sobriedad mental? Tus pensamientos, ¿cómo están? Normalmente el pensamiento del adicto se va al pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Siempre está en esos dos, pasado o futuro. La sobriedad mental es tener un punto en el que puedas estar aquí presente sin irte al pasado y sin irte al futuro. Inténtelo un poquito un día. Bueno, unos minutos, no me voy a todo el día, ¿verdad? Unos minutos sin que tu mente se vaya o al futuro o al pasado. Después viene la sobriedad emocional. El adicto, por su propia naturaleza, es reactivo emocional, ampulosito. Ser reactivo es ser ampulosito. Tienes una ámpula. ¿Qué hacen cuando te tocan el ámpula? Gritas, mientas madre y te desquitas con el que te rozó la ámpula. Él solo rozó tu ámpula, él no es culpable de que tengas una puta herida y no la hayas sanado.
¿Y contra quién reaccionamos? Contra el otro. Entonces, sobriedad emocional es dejar de ser reactivo emocional, ya no reaccionar emocionalmente. Y luego tenemos otra sobriedad, que es la sobriedad espiritual. A veces llegamos a la práctica del programa y como ya tengo una gran colección de mascaritas, me mando a hacer una bien chingona. Grupo de 12 pasos y me la pongo. Y entonces tengo permiso para controlar y dirigir a los demás por su bien. ¿No? Y entonces te pones esta mascarita espiritual siendo servidor, vamos a ver, todos los servidores. El único objetivo de que estemos en un grupo pues, es transmitir el mensaje al nuevo, no controlar al nuevo, no que se recupere ese su pedo de nuevo. El objetivo que tenemos aquí es transmitirle el mensaje de que se puede vivir con relaciones sanas, honestas y amorosas. Aquí no te van a decir dónde conseguirlas, te van a decir cómo cambiar para que tú establezcas esas relaciones en tu casa, en el trabajo, en el grupo, ¿no? Y entonces puedas tener una vida en paz. Cuando nosotros tenemos este equilibrio mental, físico, emocional y espiritual, podemos tener paz y felicidad en nuestras vidas. Y si tenemos paz, felicidad, pues lo más seguro es que conozcamos algo que no hemos conocido, lo que es el verdadero amor. Y no me refiero a otra persona, el verdadero amor que ya está en ti. Porque esto te va a llevar a amarte a ti. Si no te amas a ti, todas las relaciones que establezcas van a ser dependientes. Porque el que no se ama, necesita. Y el que necesita va a buscar cómo utilizar sus relaciones para conseguir lo que quiere. Entonces, el primer acto de humildad es reconocer la verdad. ¿Tengo una relación? ¿Mis relaciones han sido sanas? No. Yo hice la historia de todas mis parejas y en todas me puse las máscaras. En una de esas relaciones, yo ya tenía novia y llegó una chica y le dije, no, es que yo ya tengo novia, siendo honesto, ¿no? Y me dijo, pues a mí no me importa. Dije, si no te importa a mí, pues a mí qué chingado, ¿no? ¿Y cómo abusé en esa relación? Porque le decía, te dejo porque me voy a ver a la otra. O sea, me volví cínico en esa relación. Eso sí, a mi noviecita santa no le dije que tenía otra, porque si no me mandaba la chingada. También es honesto, ¿verdad? Entonces lo que hice, estaba yo chavo, y lo que hice, un día tomé conciencia y dije, no, esto no es posible. Terminé con mi noviecita porque le estaba siendo infiel y terminé con el objeto de la infidelidad. Luego Diosito me castigó muchos años sin pareja, porque todas me bateaban. Dije, ándele, cabrón, ahí están las consecuencias. Recuerden que dicen en el grupo, no sé, pero ahí está Conchita, que esto es un boomerang, ¿no? Digo, si has visto tú, Conchita, no por ti, sino lo que hayas visto allá, cómo sale el boomerang y destroza cabezas. Ok. Dice, fíjense, una de las locuras que hace el adicto como yo, dice, cultiva esta preciada cualidad, la humildad, en su grado, dice, en un grado mucho mayor de lo que se requiere solo para mantener la sobriedad y tendrán escasas posibilidades de conocer la verdadera felicidad. Si tú no cultivas la humildad, o sea, en el mejor grado que tú puedas cultivar la humildad en ti, que se requiere solo para mantener la sobriedad, o sea, solo la sobriedad física. Si tú estás buscando la humildad para solo tener una sobriedad física, híjole, te vas a equivocar en el camino. La humildad no es para conseguir algo, es para reconocer quién eres. Cuando vemos los defectos de carácter en la soberbia, el poder reconocer que tú no eres más, pero que tampoco eres menos que los demás, ¿dónde te pone?
en el punto medio. No soy más, no soy menos. Estoy aquí. Y entonces, si yo puedo reconocerme que no soy más y no soy menos, ¿cómo puedo ver a los que están alrededor mío? Igual, no son más y no son menos. Y entonces solo así puedo establecer esa relación de uno a igual. Que se sienta más, ese es su pedo. Pero luego aprendemos con el programa que el que se siente más es porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, se siente un pendejo. Entonces cuando ves al que se siente más, pues nada más te sonríes. Porque ya sabes que en el fondo, en el fondo, en el fondo, se siente un pendejo y no lo quiere reconocer. Por eso se siente más. En el grupo, en el trabajo, ¿no? Ay, es que ya tengo tantos años. Afortunadamente yo pertenezco a una agrupación que tiene más de 85 años. Y entonces puedes ver y decir, si todos esos han hecho todo este trabajo, todo este tiempo, pues a mí lo único que me corresponde es hacer mi trabajo en este tiempo y en este momento, que es practicar el programa. Solo practicar. Dice, sin la felicidad no pueden llevar una vida de mucha utilidad, ni en la adversidad pueden contar con la fe suficiente para responder a cualquier emergencia. Significa que en los casos, dice, sin ella, o sea, sin la humildad, no podemos llevar una vida de mucha utilidad. Ni en la adversidad podemos contar con la fe suficiente para responder a cualquier emergencia. ¿Qué pasa cuando te dejó tu primer amor o tu segundo amor o por el que llegaste aquí? ¿Cuánto tiempo estuviste moqueando? ¡Ay, se fue! ¿No? ¿Cuántos? No te estoy viendo a ti, Gerardo. Tú ya lo trascendiste. Estaba viendo allá, para el fondo. Cuando tú vuelvas a tener una adversidad en la vida, cuando vuelvas a tener un rechazo, cuando vuelvas a tener una pérdida, cuando vengas a tener algo importante en tu vida, si no tienes la humildad, no vas a tener el recurso interno suficiente para poderle hacerle frente a esos miedos que se van a aparecer. Y si no tienes el recurso interno suficiente, esos miedos te van a atrapar. Y vas a estar nuevamente como estuviste la primera vez. Uno de los regalos de la humildad es que te van a poder rechazar. Vas a poder fracasar en otra relación porque esto es un juego. Y si tú te rechazan en la relación o no obtienes lo que quieres en la relación, puedes tener una fuerza que antes no tenías. Y agradecerle a esa persona. Con la pareja que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, me puso el cuerno con un padrino del grupo. Por eso me imputo que me digan padrino. ¿No? No sé, una herida no sanada. Imagínate, esa parte de estar resentido con el compañero, con los padrinos, con el grupo, con el programa que no lo practican, pues eso no me llevaba a ningún lado. Cuando tuve la humildad de decir, ok, si sucedió esto, sucedió, ya no me resisto. Después le agradecí al padrino, porque yo un día antes le había pedido a mi poder superior que me dijera a saber si esa mujer era la mujer para mi vida y si no, que me mostrara. Y le dije, mándame una señal. Y le dije, recuerda que soy medio pendejo para las señales. O sea, mándame una señal para pendejos, ¿no? Que quede claro para que después no diga, ¿será? ¿No? A la mejor. Bueno, no hago el cuento largo, pero en la mañana me habla por teléfono la susodicha y me dice, no te voy a poder ver porque estoy con una amiguita y voy a estar todo el día y no te voy a poder ver el día de hoy. A las 4 de la tarde, 4:30, me salgo de mi oficina para ir a mi grupo, que entonces militaba en horario nocturno. Y la junta era a las 7 de la noche. Y yo llegué a las 5 de la tarde al grupo. Y digo, ay, qué pendejo, ¿qué hago a las 5 de la tarde aquí? Ay, pues me voy a caminar a Mazarik. Y ahí en Mazarik me la encuentro. Y me la encuentro con el padrino.
¿Y qué creen? Me mandó el Poder Superior una prueba para pendejos. Y la perdoné a los 3 meses porque soy muy pendejo. ¿No? Me la llevé a Cancún. ¿No? También fui. Yo le eché humildad. ¿No? Era lo único que me quedaba. Acepto que me pusiste infierno, pues ya que. Hoy cuando me recuerdo, me acuerdo que tardé 1 año en el grupo chillando. No sonreía en el grupo, me la pasaba con la pinche jetota ahí de... Pero no falté a mis juntas, hice lo que tenía que hacer. Y mi padrino me dijo, algún día nos vamos a reír de esto. Y llegó ese día cuando me dice, oye, ¿te acuerdas cuando? Y nos cagábamos de risa, ¿no? Y todavía te la llevaste. Y la suertudota, subimos al avión y la vela, porque era varón, el del, ¿cómo se llama? El steward del avión, y le dice, señorita, tenemos un lugar en primera clase, ¿lo quiere tomar? Dice, no, pues yo vengo con él. No, nada más tengo uno. Y el pendejo se fue al turista y ella se quedó en la primera clase. Digo, hijo, no cabe duda que el poder superior le haya, ¿no? Hoy agradezco porque vuelve a decir aquí que muchas veces tiene que ser a base del sufrimiento para tener humildad. La humildad es reconocer que tú no puedes controlar nada ni a nadie, que tú no tienes el control de nada absolutamente allá, que tuviste que pasar por un segundo paso para tener humildad de decirle a ese poder superior, permíteme llegar a creer en ti y yo sé que solo tú me vas a poder devolver el sano juicio. Lo que hice no fue un acto de sano juicio, pero fui adquiriendo sano juicio a través de la práctica del programa. Pero tuve que llegar al sufrimiento y tocar el sufrimiento para decir, no puedo más, ya no puedo más, ayúdame. Y el poder superior me ha ayudado en todo momento y en toda circunstancia. Hace unos meses tuve la pérdida de mi hermana menor. Hace 1 año tuve la pérdida de mi madre. Hace 1 año y cachito tuve la pérdida de mi madre. Y lo único que le pedí a mi poder superior es que me diera fortaleza para poder acompañar a mis hermanos, para poder acompañar a mis sobrinos. No le pedí para mí. Para mí le pedí fortaleza para poder acompañar a otros seres humanos. Me rendí ante la idea de que yo no soy Dios y yo no sé cuándo se van unos y se quedan otros. Pero sí puedo pedirle fortaleza para amar a esos que están a mi alrededor, porque ya me amo a mí mismo. Entonces, este es un recurso que la mayor parte de los que estamos aquí, cuando utilizamos la oración, ¿cuántas veces utilizaste la oración para que tu pareja cambiara? ¿No? Ay, que no sea mujeriego. Ay, que no esté con esta puta. Bueno, a mí mi pareja decía que todas las que me gustaban eran chaparras, gordas, prietas, feas, jodidas y putas. ¿No? Así me decía así. Y cuando conoció a la susodicha, no era gorda, no era chaparra, no era prieta, no era fea, no era jodida y creo que nada más. Era un poco coqueta. Era coqueta nada más. Nada. Era coqueta. El otro no me consta, ¿no? Pero sí era coquetona, tenía ojo alegre igual que yo. Sí, pues así nací, ¿qué le hago? Fíjense, esta es la locura que yo les quería comentar del alcohólico. Dice, la teoría parece sostener que una vez que queden satisfechos los instintos primordiales de todos los seres humanos, habrá muy pocos motivos para pelearnos. El mundo se volverá feliz y se verá libre para concentrarse en la cultura y el carácter, solo con su propia inteligencia y esfuerzos. La humanidad habrá forjado su destino. ¿Cuántos alcohólicos, cuántos adictos no hemos pensado? No, pues voy a tener lana y entonces voy a tener la capacidad de conquistar una mujer y con casa. Dice, ¿y nos ha funcionado? No. Con todo, incluso con toda la inteligencia que podamos tener, con todos los dones divinos que nos haya dado el poder superior, no podemos hacerlos porque estos dones están siendo utilizados por el ego
para impactar a otro ser humano. No están siendo utilizados por el amor para servir, en primer lugar a ti y después a otro ser humano. Están siendo utilizados para impactar a otro ser humano, para controlar a otro ser humano. ¿Cuántas veces nuestros dones los usamos para utilizar y manipular? Y no los utilizamos para lo que Dios nos los dio, para compartirlo con los demás. Entonces me llamó mucho la atención porque estamos hablando de los instintos. ¿Qué es lo que impide a la humildad manifestarse? Dice los defectos de carácter. Pero ¿dónde se originan los defectos de carácter? En los instintos descoyuntados. ¿Cuántos de nosotros conocemos verdaderamente los instintos? Para empezar, ¿qué son los instintos? ¿Y por qué se descoyuntan en el adicto como yo? ¿Y qué es lo que hacen esos instintos descoyuntados? Para empezar, el adicto, si tú eres adicta o adicto, naciste con una hipersensibilidad física, mental, emocional y espiritual. Por lo tanto, eres anormalmente temerosa o temeroso. Lo reconozcas o no lo reconozcas o no lo reconozcas, si eres hipersensible, tienes desarrollado mucho miedo. De todos sus hijos, mi madre me dijo que yo era el más temeroso de todos desde pequeñito. Yo tuve que hacer un análisis con mi mamá y con mis hermanos, cómo fui de niño hasta los 7 años. Porque según yo, todos eran unos ojetes en mi casa, menos yo. Y después todos los demás pensaban que yo era el ojete en la casa. Salud. ¿No? Que yo les comento aquí, les comparto que me decían el vinagrillo en la casa. Mis hermanos desde chiquito. No me podían tocar porque me emputaba y luego agresión. Mi mamá tardó 41 años en que yo le diera un abrazo. 41 años tardé en abrazar a mi madre. ¿Por qué? Porque era hipersensible, anormalmente temeroso, infantiloide, emocionalmente inmaduro, y si en casa me decían algo, ampulosí. Me enojaba con facilidad. Esas son las características de mi personalidad. Pero nací hipersensible, anormalmente temeroso. Algo sucedió en mi vida que hizo que todos mis instintos naturales se descoyuntaran. Y entonces empecé a pedir y a exigir más de lo que la vida me podía dar. Si no conocemos los instintos, pues ¿cómo voy a saber cuál es el origen de la gran parte de mis miedos? Para muchos de nosotros no hay mucha información acerca de los instintos, pero puedes irte a una tabla maravillosa que es la pirámide de Maslow. Los que estudiaron un poquito de psicología, que fuimos a la escuela y que asistíamos a las clases. Esta es la pirámide, una pirámide. Y la pirámide de Maslow tiene que ver con 5 etapas o 5 características para cubrir las necesidades. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, yo crecí mi primera infancia en la colonia 20 de noviembre. Mi primer emputamiento fue con la cigüeña, porque nací junto a la Lecumberri. Yo le decía a la cigüeña, ¿por qué no volaste un poquito más y me dejaste en la Balbuena, no en la Moctezuma? Ahí todavía me hubiera resentido más. Hubiera sido hijo de bodeguero, a lo mejor feo, pero con un chingo de billete, ¿no? Y dice que billete mata carita, y entonces dice uno, pues, ya hubiera logrado algo. Pero desde chiquito no sintiéndome perteneciente a la casa donde yo nací, ni con mis hermanos, siempre diciendo, puta, no, algo pasó, que chocó, donde yo ya dejé de sentirme perteneciente a mi propia familia, enojado. Todas las fotografías y las pocas películas que tomaron de aquella época, la familia reunida y el alcohólico, como yo, separado. Todavía no bebía. Y ya estaba imputado con la familia. No me quieren, es que quieren más al mayor, es porque el mayor no se hace cargo de nosotros, porque yo soy el del medio y me tengo que preocupar por todos, ¿no? Puro rollito ahí en mi mente. Entonces, cuando vemos la pirámide de Maslow, empezamos a ver cómo acomoda estas necesidades que nosotros podemos llamar instintos. Dice, las necesidades fisiológicas es la parte de abajo. Dice, necesitamos alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo. Son cosas que cuando se cubren, ya se cubre esta necesidad, pues ahora vamos por otra etapa, que son las necesidades de seguridad. Sentirse seguro
y protegido, tener vivienda, tener empleo. Después, cuando ya tenemos cubiertas estas necesidades, nos vamos a las necesidades sociales, que son el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad y la intimidad sexual. Cuando ya cubrimos estas necesidades sociales, necesitamos las necesidades de autoestima, el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Si eres adicto como yo, tenemos tache en todas estas, porque nunca nos hemos sentido seguros en nada. Siempre se ay, ¿y si me quedo sin comer? ¿No? Se nos mueven los ceros en la chequera y ya pienso que voy a estar aquí, voy a venir con ustedes para cuando salgan del grupo me vean ahí echando ahí, ¿no? Ay, coopérale al pinche Francisco. Ya ves que es practicante del programa, entonces sí necesita. ¿Qué pasa con todos estos instintos? No sé por qué los adictos tenemos este descoyuntamiento de todos nuestros instintos. Todos nuestros instintos se desbordan y empezamos a tener una profunda necesidad de obtener más de estos instintos y de estas necesidades. Ya cubriste tu necesidad, dices, pues ya tengo para comer, ya tengo trabajo. Ay, sí, pero ahora quiero comer, no en el mercado, quiero comer en el restaurancito de enfrente. Y empiezas a chambear más para ahora, ya comes en el restaurancito de enfrente. No, pues ahora me quiero ir, pues estamos aquí en la Nativitas. Pues yo creo que si nos vamos un poquito hacia Coyoacán, ¿no? Comer en un restaurancito de Coyoacán. ¿Comes en el de Coyoacán? No, pues, ¿qué tal San Angelín? ¿No? ¿Ya comiste ahí en San Angelín? No, pues atravesamos el periférico, ahí en, ¿cómo se llama esta colonia que está ahí? En el que está pasando periférico. Bueno, al Pedregal, ¿no? Y luego del Pedregal, pues no, ya no me satisface la ciudad. ¿Qué tal si compramos algo en Cuernavaca? Porque quiero ir a comer y a desayunar a las mañanitas de Cuernavaca, a la hacienda de Cortés, ¿no? Les tengo una noticia, los que somos adictos, hemos creado todas estas máscaras y estas máscaras se llaman ego. Hemos creado una identificación con algo que no somos. Lo malo del ego es que por más que le des, nunca es suficiente. Siempre quiere más. Siempre. Y si los instintos están descoyuntados, no van a llegar a un equilibrio, porque ya están descoyuntados. El único o lo único que puede llevar a una estabilidad de tus instintos se llama poder superior. Ese recurso interno, insospechado, dice la literatura al principio, porque el adicto ni siquiera sospecha que dentro de sí mismo está la respuesta para dejar de sentir, de pensar, de actuar y de hablar como lo hemos hecho. Adentro de cada uno de nosotros hay un recurso que no sospechamos que está y que está cubierto por todas esas máscaras, por todas esas etiquetas que nos hemos puesto. La práctica del programa te va a llevar a la humildad de poder abrir cada uno de estos pasos para ir sanando y ir permitiendo que ese recurso en ti pueda fluir. Pero la única forma en que puede fluir el espíritu en ti a través de estos pasos se llama humildad. ¿Quieres? ¿A cuántos de nosotros no nos gustan nuestros defectos de carácter? Pero ¿cuántos defectos de carácter decimos está chingón? ¿A quién le gusta, dice, a quién no le gusta sentirse un poquito más importante que los demás? Si tienes esta enfermedad, no te gusta sentirte un poquito importante, sino un chingo importante. Yo soy el más chingón. ¿A quién no le gusta, dice, salir a comer y decir que disfruta de la buena comida y decir, ay, tengo gusto, ¿no? Tienes gula, ¿no? ¿A quién no le gusta imputarse un poquito justificando que tú tienes la razón? Y eso en los grupos está chingón, ¿no? Me voy a imputar un poquito porque los otros servidores no están haciendo lo que se debe de hacer en la agrupación. Hoy hasta se fueron otros grupos, ¿no?
El poder mirar todos estos defectos y decir que muchos de estos defectos los seguimos apapachando. Los 3 actos más humildes son los 3 primeros pasos. Son los cimientos para que la humildad pueda florecer en tu camino de recuperación. Si yo no me rindo, si yo no llego a creer en ese poder superior amante de su creación y tú eres parte de su creación y te ama ese poder superior y no tienes la humildad para rendirte, llegar a creer es la primera etapa para iniciar el camino de la fe. No puedes llegar a la fe si no crees en algo diferente. ¿Cuál es tu concepción del poder superior? ¿Cómo concibes a tu poder superior? ¿Crees que el poder superior puede estar en ti? Existe la posibilidad de que eso que ha creado todo y te haya creado a ti, dice, pues no le creo, mira la chingadera que hizo, pues me estoy viendo, ¿no? Puedes decirle a ese poder superior, gracias por este instrumento, porque el juicio que yo tengo de mí mismo solo es un juicio, es una percepción, pero no es eso. Nos llenamos con creencias de que no valíamos, de que no éramos suficientes. Nuestros compañeritos del jardín de niños, de la primaria y de la secundaria, nos acompañaron a crear una imagen cuando nos hicieron bullying, ¿no? Que el orejón, que el prieto, que el chaparro, que el flaco, que el gordo, a todos nos bullearon, ¿no? Y eso que nos hicieron solo reafirmó una idea que ya había entrado en nosotros y que seguimos pensando que somos eso. ¿Cuántos de nosotros nos podemos ver reflejados en el espejo y decirle al Poder Superior, gracias por este vehículo que yo veo reflejado? Esto es un vehículo que está fuera de conceptos estéticos, porque la estética es una interpretación personal, pero te sientes digno de ser quien eres. Puedes llegar a creer que ese Poder Superior te va a devolver el sano juicio. Significa que ya no vas a dejar de escuchar un pensamiento, un juicio sobre ti que no es verdadero. Quitarte ese pensamiento. ¿Cuánto trabajo nos cuesta quitarnos una imagen que nosotros ya hicimos de nosotros mismos, pero que no somos? Somos mucho más que esa imagen. Y lo más importante, o lo más difícil, entregarle tu vida y tu voluntad al cuidado de ese poder. Cuando tú le entregas tu vida y tu voluntad al cuidado del poder superior, estás entregándole la idea de que tú controlas o puedes controlar a todo y a todos. Porque podemos decir que tenemos Dios, pero no tienes fe en ese recurso. Creencia no es fe. La creencia es el inicio para construir la fe. Y la fe la vamos construyendo a través de la práctica de estos 3 primeros pasos y los consecuentes. La fe es poner a prueba al poder superior de ti. Y no ponerlo a prueba para decir, a ver, te voy a probar. No, no, no. Es decirle, lo voy a practicar y voy a ver qué siento. Tercer paso nos dice, incluso en el tercer paso, cuando se describe la oración del tercer paso, te dice después de la oración que cuando esto se hace con humildad y con honestidad, cosas empezarán a suceder en tu vida. Y no es una promesa, es una afirmación de que si lo haces, te van a suceder cosas en tu vida relacionadas con el poder superior. ¿Qué hiciste en esa oración del tercer paso? Entregarte al poder superior. Entregarte, no pedirle, entregarte, ofrendarte, ofrecerte al poder superior. Y le dices, Creador mío, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y a través de mí con tu voluntad. Y luego le dices, líbrame de mis encadenamientos que no me permiten cumplir con tu voluntad. Y al final le dices, y que la victoria, como dice, la victoria sobre ellas, sea un testimonio para todos aquellos a quien yo ayude de tu poder, de tu amor y de la forma que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad y no la mía. Piensa detenidamente antes de dar este paso, cerciorándote que ya estás listo para abandonarte completamente a tu Creador. Y si lo haces con honestidad y con humildad, sentirás la presencia de ese poder superior en ti. No aquí, en la mente, en tu vida, en tu corazón.
Porque lo único que puede quitarnos la obsesión y la compulsión no viene a través de lo humano, ni siquiera de la mente humana. Tiene que venir de lo divino en ti. Y cada uno va a interpretar eso divino, porque cada quien está en libertad de escoger la parte de Dios como pueda cada uno concebirlo. Esta oración del tercer paso es la oración para mí, la más representativa de toda mi práctica del programa, porque involucra muchos pasos. Pero todavía seguimos yendo a ese poder superior para que haga el milagro, ¿no? Ay, cambian mis compañeras del grupo. Pues para eso van al grupo, ¿no? Si estuvieran sanas, no te la hubiéramos mandado al grupo. Dice que uno de los ingredientes, este paso dice, uno de los ingredientes fundamentales de la humildad es hacer la voluntad de tu creador. O sea, ¿cuál es la voluntad del creador? No la vas a saber hasta que entres en contacto con ese recurso interno en ti, pero no tiene nada que ver con lo material. Nos habla en este paso de que dejamos de desear, que hemos estado deseando lo material y lo material y lo material y seguimos pidiendo. Incluso cuando llegamos a la parte del espíritu, le seguimos pidiendo las cosas del espíritu, pero por egoísmo, solo para ser notado y reconocido, solo para ser aceptado. Cuando le pidas desde el corazón que solo quieres hacer su voluntad y te entregas y te ofrendas a Él para que se haga en ti esa voluntad, es en el momento que vas a sentir esa profundidad del poder superior. En mi caso personal, yo he transitado mucho a través de muchos caminos espirituales. Me he llenado de muchas cosas del espíritu, pero donde verdaderamente he encontrado la humildad es a través del programa. Porque este programa es de acción. Este no es para que te lo grabes, esto es para que lo acciones. Cada vez que yo voy a hablar con mi hija, con mi hijo, con mi ex, con la mamá de mis hijos, yo utilizo la oración para tener la humildad de que sea el recurso interno en mí el que se exprese a través de mi boca y no mi mente. Porque mi mente está llena de conceptos, de resentimientos, de ideas, de culpas, de vergüenza, pero el corazón solo está lleno de amor, de esa sustancia. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de llenar con una pareja este vacío? Y tenemos un puto miedo a la soledad, ¿no? Y lo que hacemos es buscarnos al primero o a la primera para que llene este hueco. ¿Y qué pasa en esas relaciones? Al tratar de obligar que esa persona se haga cargo de esto que está sintiendo en ti, te vuelves dependiente de esa persona. Muchos de nosotros pensamos que esto que sentimos es un gran vacío y queremos llenar este vacío con cosas, personas y circunstancias. Y se puede llenar momentáneamente porque estás en un estado de euforia cuando los llenas. Pero ¿qué pasa después de que pase ese momento? Ese vacío se hace más grande o sientes que es más grande. Yo en mi caso personal, hoy, para mí, para Francisco, yo creo que ese vacío nunca se llenó, porque nunca ha estado vacío. Ha estado lleno de una sustancia que yo no comprendía. Esa sustancia de lo que está lleno este espacio se llama amor, se llama Dios, se llama espíritu. Por eso no podía llenarlo con las cosas externas, porque está lleno de amor. Y solo cuando entras en este espacio amoroso en ti, es cuando eres capaz de poder dar amor a los demás, porque ya lo tienes tú para ti. Y cada que vas a esta fuente inagotable del amor, no solo das esa parte, sino que se hace más grande. No para sufrir, sino para estar en plenitud. Dice el programa que adquirir la humildad no es un paso que hay que dar porque es un cambio de 180 grados, dice. Y no se hace de la noche a la mañana. Pero si eres adicto, seguramente lo quieres para ayer, no para ahora. Ah, ya vino una junta, ¿por qué no siento humildad? ¿No? O digo, sí, le voy a echar humildad aquí en la mente y te convences. Lo que pensaste que era humildad solo es un proceso de razonamiento. La humildad no se razona, se siente. Y uno de los sentimientos de la humildad es paz.
Cuando eres humilde, tienes paz, independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera. Yo ayer tuve uno de esos días llenos de paz. ¿Y qué creen que pensó mi mente? Yo creo que ya me voy a morir, ¿no? Tengo tanta paz que yo creo que ya el poder superior me está diciendo, pues ya cumpliste. ¿Por qué tuve paz? Porque me regaló un día de servicio. Di un servicio en la mañana, me levanté desde la madrugada, estaba en Tepoztlán, me vine a la Ciudad de México a hacer el servicio, después escuché a otras personas haciendo servicio, después fui a acompañar a otra persona a hacer servicio, después fui a ver a mi hija a hacer servicio y cuando terminé tenía una paz impresionante. ¿Por qué? Pues porque había ido a dar lo que el Padre ya me ha regalado, experiencia, fortaleza, esperanza. Y de verdad tuve unos días como pocos días de mi vida ayer. Pero en la noche me fui a dormir y me atrapó la enfermedad otra vez. Cuando me levanté ya todo jodido, es que no dormí bien, es que, ¿no? Que suena el despertador y dices, 5 minutitos, ¿no? Yo milito en el horario de las 7 de la mañana. Pues se me ocurrió levantarme antes de que sonara el despertador y decir, no, pues sí, ya voy a entrar. No, pues está muy oscuro, pues no, eran las 4:30 de la mañana, ¿no? Me volví a dormir y ahí es donde entra la enfermedad, ahí es donde entra el ego. Entonces, ¿qué nos dice el programa? ¿Qué nos dice este séptimo paso? Que la humildad es algo que necesitamos construir y que muchas veces ya en el transcurso de nuestro caminar en el programa no es algo que yo esté atiborrado de sufrimiento para tener humildad, que voy a poder encontrar la humildad desde la paz, porque no es algo que tenga que hacer, es algo que busco obtener, porque yo sé que si tengo humildad voy a tener paz. Los pasos, lo que hay en todos los pasos se llama humildad. Lo que hay en todas las tradiciones se llama anonimato. Cuando yo combino el anonimato, que es una parte de la humildad, y encuentro la humildad, tengo el antídoto contra mi verdadera enfermedad que se llama ego. Poderme quitar todas las máscaras y ser verdaderamente quien soy. Yo no vengo aquí a impactarlos, porque no tiene sentido impactarlos. Vengo aquí a compartirles algo de lo que yo vivo. Y si puedes resonar en tu corazón un poquito de lo que yo te comparto, para mí le podría decir a mi poder superior, gracias porque me permitiste estar. No es algo que tengas o debas hacer, es algo que eliges hoy hacer en tu vida para ti, para tu propia felicidad. Yo vi la mirada de mi hija ayer antier, antier que estuve con ella, pudo hablar de frente conmigo, no la juzgué, le dije, chiquita, bueno, mi chiquita tiene 40 años, le dije, chiquita, yo te amo incondicionalmente, yo no te juzgo, pero si yo te puedo apoyar en algo, aquí estoy. No tengo ni una sola expectativa de ti, porque mi amor no depende de lo que hagas o de lo que obtengas. Mi amor es para ti porque es incondicional, porque nace de mi corazón, no por lo que hagas. Y si tú quieres tomar decisiones, tómalas, estando segura que yo nunca te volveré a decir esta parte de te lo dije. No vas a ser juzgada por tu padre, porque tu padre está aquí para amarte. Se puso a llorar, nos abrazamos y qué mejor regalo que a un ser que dañé, no por mi forma de beber, sino por mi personalidad. Yo no daño por el alcohol, daño por la personalidad que tengo. Con el consumo del alcohol hice mucho más pendejadas de las normales, eso sí. Pero mi forma de ser, cuando estoy a través del miedo, siempre es dañar. Porque todos los instintos descoyuntados funcionan porque tengo miedo. ¿Qué pasaría si cambio el miedo por amor incondicional? Porque el programa lo que me regala es la oportunidad de caminar del miedo hacia el amor. Si estás en amor con las personas, maravilloso.
Yo sabía que mi madre iba a dejar su cuerpo unos meses antes, no porque me lo dijo un médico, sino porque me lo dijo el espíritu. Porque dicen, ustedes las mujeres conocen lo que es la intuición. Nosotros los hombres nos cuesta trabajo porque le hemos puesto más bloqueos. Pero este programa nos permite ser intuitivos también. Y yo les dije a mis hermanos, aprovechen a mi mamá porque mi mamá se nos va a ir ya muy pronto. Se nos fue. Pero yo hice todo lo que tenía que hacer desde mi corazón. No la reparación de perdóname. La reparación no es perdón, es cambio. Ya cambiaste. Y cuando cambias, el perdón no es a través de una palabra, es a través de tus acciones. Entonces, yo quedé muy satisfecho con mi madre porque nos pudimos abrazar hasta el último momento y pude dar lo que el programa me ha regalado. Dice el programa en este paso, lo que vamos a buscar es la tolerancia, la compañía y el amor. Si nosotros estamos practicando la humildad, esos son los resultados de la humildad. Y repito, no es algo que yo haya hecho. Yo practiqué el programa y es algo que mi poder superior hizo en mí y en muchos de nosotros que somos los que practicamos el programa. No nos perdamos la oportunidad de que este regalo, porque es un regalo la humildad, venga hacia nosotros. Si estoy en el egocentrismo, no puede haber humildad. La humildad va a penetrar poco a poco en este ego para irlo desmenuzando, irle bajando su poder y su intensidad hasta que se quede en algo. El ego jamás va a desaparecer, pero se va a minimizar, se va a poner en su mínima expresión. Me llamo Francisco, estoy en este cuerpo que parece masculino, que siento como masculino, ¿no? Pero nada más. Eso es mi ego. Todo lo demás se desvanece. Pero no me crea nada de lo que les acabo de decir. Siéntalo en su corazón. Porque a través de la humildad es como va a venir los regalos de la práctica del programa, las experiencias espirituales, los despertares espirituales. Con la humildad viene añadida la experiencia del espíritu. Y cuando tienes una experiencia espiritual, no te queda otra más que decirle a tu poder superior, gracias por permitirme estar en un grupo que me ha transformado. Ustedes me han transformado. El programa me ha transformado a través de la práctica del programa. Y si hay alguien que no tiene humildad, pues sea humilde para ver más allá de sus máscaras y ver que todavía se sigue aferrando al sufrimiento y al dolor. La pregunta es, ¿tú lo quieres para ti? ¿No te has cansado de tanto sufrimiento? El dolor es inevitable. El dolor a la pérdida, el dolor a los cambios, el dolor a la enfermedad. Eso es inevitable. Pero la humildad te permite abrazar a ese dolor y que el dolor sea menos en ti y llevar un bálsamo a los demás que están teniendo dolor. El sufrimiento no. El sufrimiento es un producto del ego. Por eso no se permite abrazar el sufrimiento. Entonces, practicar este séptimo paso, yo decía, es primero comprender tus defectos de carácter. Y el séptimo paso es decir el paso siguiente, Dios, te lo entrego. Eso es todo. Solo entregárselo en amor, estando convencido que ya no quieres vivir a través de esas experiencias de los defectos, porque ahora viene la formación del carácter, la verdadera formación del carácter, que es anteponer los instintos, o sea, anteponer a los instintos, poner en primer lugar de los instintos o las satisfacciones de los instintos al espíritu. Y ese es el verdadero trabajo de los que estamos en un programa de recuperación. ¿Qué nos gusta a los adictos? La vida cómoda y placentera, ¿no? ¿Y qué nos promete el programa? Una vida útil y feliz, que nada tiene que ver con el placer, ni tiene que ver con el hagan por mí, ¿no? Este es un esfuerzo que tienes que hacer. Y nosotros vamos a conocer a través del acto de humildad, es decir, yo a veces le digo a mi poder superior, oye, ay, pues ya me cansé, cabrón, ¿no? Servicio y servicio y servicio, dame vacaciones. Y me dice,
Tuviste 41 años de vacaciones, cabrón. Ponte a trabajar. Me tardé 41 años en llegar a Alcohólicos Anónimos. No, eso es para mí, no. Las tribunas no son dirigidas. Bueno, pero te voy a decir algo que dice la literatura. ¿Qué buscamos los adictos? El amor perfecto, la seguridad total y la aprobación incondicional. Dice, eso a los 17 años está chingón, pero a los 64 no chingues. Bueno, no dice así. Dice, a esta edad, seguir buscando lo imposible. No existe en estos términos de la perfección. Ya somos perfectos en esencia, en hechura. Pero en experiencia humana, la experiencia es prueba y error, prueba y acierto, prueba y error, prueba y acierto, prueba y acierto, prueba y error. No es perfección, es progreso. Y si progresamos un poquito, al menos podemos decir gracias, porque hoy cuando me muera ya no van a decir, vaya, se murió el alcohólico. Van a decir, ay, vamos a extrañar al enfermito. ¿No? Ya es diferente, ya cambió. Entonces, pues gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, mi querida Conchita. Y pues solo es una percepción de cómo yo veo este paso, pero sí el acto de la humildad no se puede escribir con palabras, pero sí se puede sentir. Hoy no, repito, no necesito impactar a nadie porque no quiero impactar a nadie, porque ya Dios me impactó en mí y con eso es suficiente para poder vivir en paz y tranquilo y poder compartir lo que hoy nos regala el Poder Superior. Yo jamás hubiera pensado que me iban a invitar a hacer un servicio porque se murió el papá de una compañera y quería que yo dijera unas palabras y fuera a echarles unas cositas. Yo dije, ¿no? No, nunca pensé que yo podía hacer todo lo que hoy hacemos porque es lo que pide el Espíritu. Pero cuando puedes acompañar, porque decimos aquí que cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, que ahí esté la mano amorosa de codependientes anónimos o de alcohólicos anónimos o de cualquier agrupación de los 12 pasos. Nada más basta que salgas para ver cuánta ayuda te está pidiendo la gente. No te la está pidiendo de primera mano, pero le ves sus jetotas y dices, me está pidiendo la ayuda, sonríele, cabrón, ¿no? Pues muchas gracias por tu tolerancia. Feliz Compañeros, ¿tienen preguntas? Aquí presencialmente tienen preguntas. Adelante, Olga, pero si nos haces favor, ya sabes de. Hola compañeros, buenas noches. Soy Olga codependiente y adicta a la fantasía romántica. Buenas noches. Bueno, Francisco, muchas gracias por venir a compartir, sobre todo este séptimo paso que bueno, todavía no nos regresaron, casi reprobada, y regresado al sexto. Entonces todavía estoy con los defectos de carácter, pero estaba leyendo en el libro grande que en el séptimo paso, ahorita que escuchaba lo de la oración del tercer paso, se enfoca en una oración que viene en el séptimo paso, que dice que para servirle a ti y a mis semejantes. ¿Me podrías decir cómo en tu vida lo enfocas, lo añades, ¿no? Como dices, viene por añadidura la oración del tercer paso, por eso no termina en amén, sino en la séptima, ¿no? En el séptimo paso termina en amén. ¿Me podrías decir? Gracias. Yo creo que todo el programa en sí mismo está interrelacionado, ¿no? No es específicamente que la oración del tercer paso se relacione con la de la séptima, sino que todos los pasos tienen una interconexión, no solo con los pasos, sino con las tradiciones. ¿A dónde me lleva el sexto y el séptimo paso? Me lleva a reconocer en qué momento estos defectos de carácter han sido un impedimento para que yo me relacione desde el amor con los demás. Y entonces por eso tiene que ver en la relación con los demás. Tratar de dar lo mejor de mí. Dice, incluso en una parte dice, permíteme ver lo mejor de mis compañeros y no temer lo peor. ¿Qué significa no temer? ¿No? Que no tengas miedo en una relación con tu compañero. Que no sus defectos del compañero no te asusten. Y compañeros no son compañeros de grupo, son los compañeros humanos. Que sus defectos de carácter no te asusten, porque ya los conoces en ti. Y si ya los conoces en ti, puedes mirar en el otro cuál es su origen. Por ejemplo, vamos a ver esta relación.
Aquí está el miedo, soy hipersensible, ¿sí? Nací hipersensible, soy anormalmente temeroso. En algún momento de mi vida, en el vientre de mamá o fuera del vientre de mamá, en los primeros 7 años, algo sucedió que se descoyuntaron mis instintos, generó más miedo. Para no sentir este miedo original y este miedo de los instintos descoyuntados, generamos una personalidad enfocada a crear defectos de carácter porque no tuve carácter. O sea, los que tenemos un programa de recuperación no tenemos carácter. ¿Qué significa no tener carácter? No saber qué quieres, no saber quién eres y no saber a dónde vas. Y entonces por eso te fuiste poniendo todas esas máscaras para tratar de encontrarle sentido a la vida. Pero todos estos defectos de carácter que están fundamentados en el miedo, pues obviamente no te iban a llevar al amor, iban a llevar a un constante conflicto contigo y con los demás. Entonces, tercer paso, hago la oración y le digo a mi poder superior, me ofrezco a ti para que obres en mí a través de mí con tu voluntad. Líbrame de mis encadenamientos que no me permiten cumplir con tu voluntad. Aquí, ¿cuáles son estos, esto que me está dando, que no me permite cumplir con la voluntad del poder superior? Pues son los 4 que ya había compartido. Egocentrismo, deshonestidad, desconsideración con los demás y temor. Pero si yo te pregunto por qué somos egoístas, ¿no será acaso porque tenemos miedo? ¿Por qué soy deshonesto? ¿No será acaso porque tengo miedo? ¿Por qué soy desconsiderado con los demás? ¿No será acaso porque tengo miedo? ¿Cuál es mi defecto principal? El temor. Y entonces cuando lo veo, pues temor, 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 temor. Okay. Si yo puedo ver estos aspectos de mí, y después le digo, ¿no? Líbrame de mis dificultades y que lo de victoria sobre estas no digan que Francisco es chingón, sino que el poder superior es el que ha hecho en mí y a través de mí la posibilidad de dar esto que da el poder superior, ¿no? De poderlo ver y dice, líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre esta sea un testimonio para todos aquellos a quien yo ayude de tu amor, de tu poder, y de la forma que tú quieres que vivamos. De tu amor en mí, de tu poder en mí y de la forma que tú quieres que vivamos en mí. Si esto lo relaciono para esta oración, ¿por qué está aquí y por qué no dice amén seguramente? Porque la oración no es un término, la oración es una constante en tu vida. Este es el inicio. ¿Para qué? Para que sin miedo puedas hacer y traspasar en ti todo aquello que le está estorbando al espíritu, que es el 4, 5, 6 y 7 paso. Por eso al final ya nos dice esa parte de permíteme ver lo mejor de cada uno de ellos y no temer lo peor. Porque si ya lo miré en mí, ya lo puedo mirar en ti. No con juicio, sino con amor. Al menos para mí esto representaría esta parte de, si ya lo hiciste en ti, no puedes juzgarlo en los demás. ¿Cuántos de nosotros como compañeros juzgamos a los demás porque se nos ha olvidado el sufrimiento, el dolor y el temor a través del cual hemos vivido? Y entonces nos hace fácil juzgar al nuevo o a la nueva o a aquel que no ha compartido, y entonces empezamos a juzgar. Es porque entonces no he comprendido mi trabajo, ni siquiera ha tenido una trascendencia para transformar mi forma de pensar, de decir, de sentir y de hacer. Por eso seguimos juzgando. Yo no puedo juzgar a ninguno de mis compañeros, porque yo he tenido el miedo que tiene cualquiera de ustedes. Antes de ser alcohólico, fui codependiente, fui dependiente. Y fue tanto mi dependencia a otro ser humano que preferí no sentir, evadir o tratar de controlar. Y por eso bebí alcohol. Pero yo bebí alcohol porque tenía dependencia. ¿Y por qué tenía dependencia? Porque era neurótico. Porque antes de ser dependiente quería que el mundo fuera como yo quería. Que los demás pensaran y hicieran lo que yo quería. Me veía al espejo y quería ser diferente a lo que yo era. Y me volví neurótico. Era neurótico, dependiente, alcohólico, después pendejo, ¿no? Ya todo eso se conjuntó. Entonces,
Hoy con esta oración, yo creo que la oración va tomando y abarcando pasos y lapsos. Esta oración del tercer paso es importantísima, porque si no comprendemos el fondo del tercer paso es que no hemos caminado el 1, el 2 y el 3. El séptimo paso es porque ya comprendiste cuarto, quinto, sexto y séptimo paso. Es como una continuidad. Al menos así lo veo y lo percibo yo. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien tiene preguntas, compañeros virtuales? Levanten la manita. Es el momento. ¿No? Ahora nunca. Que dicen que la maestra no explicó bien el séptimo paso, entonces dice Francisco que ahora les va a hacer preguntas. Ahora que ya se los explicó él. Ya los confundí más. Sí. ¿Preguntas, compañeros? ¿No? ¿Seguros? Buenas noches, soy Jaime, soy codependiente. Gracias por venir, es un agasajo. Y desde siempre he tenido esta cuestión y es polémico, no lo quiero hacer polémico, en cuestión de la religión, la fe. ¿En qué etapa? Y a ver si puedo formular la pregunta como se debe. ¿En qué etapa de la pirámide de Maslow está la necesidad de creer en un poder superior? Las necesidades fisiológicas como ir al baño, como relaciones sexuales, todas son necesidades fisiológicas. Pero a mí se me quedó muy grabado eso que por instinto naces y tienes que creer en un ser superior. ¿En qué etapa está en la pirámide de Maslow? Sé que es la de hasta arriba. Ahora, como mis dudas es, ¿por qué existen los agnósticos? ¿Por qué existen los protestantes? ¿Por qué existen los ateos? Y aquí he aprendido que me dicen, haz como si creyera. Pero por instinto yo tengo esa necesidad de creer en un poder superior. A mí no se me hace complicado creer en un poder superior porque yo he tenido muchísimas pruebas, manifestaciones de que existe. Pero eso hasta que llegó un grupo, crece más mi fe. Antes la que me inculcaron era una fe, pues ahí más o menos que no sabía de cómo era. Era el Dios castigador, todo eso. Hoy es diferente. Pero esas son mis dudas. ¿Por qué existen ese tipo de gentes? Yo lo dudo, la verdad, porque todos nacemos de un embarazo, bueno, de una gestación. Y cuando sales al día, a la vida, ya a huevo es innato al ser humano la creencia en un poder superior. Entonces, esa es la pregunta. ¿En qué etapa de la pirámide está la necesidad de creer en el poder superior y los otros cabrones que existen? Es todo, gracias. No entraremos en controversias con los otros cabrones. Esta pirámide de Maslow está hecha para ver las etapas del desarrollo dependiendo de los instintos materiales. Todo tiene que ver con lo material. No tiene que ver con el aspecto espiritual. Tiene que ver con lo material. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta arriba una vez que se han satisfecho todos los deseos y todas estas necesidades que tenemos como seres humanos? Porque nos hemos dado cuenta que aún teniéndolas, no eres feliz. ¿Cuántos de nosotros que hicimos pareja la tuvimos y no fuimos felices? Queríamos tener seguridad material, la tuvimos y no fuimos felices. Teníamos muchas relaciones, las tuvimos y no fuimos felices. Lo que lleva al ser humano a ese reencuentro con la divinidad es precisamente el haber experimentado a través de las cosas de la materia y tener todas las cosas de la materia y todavía seguir diciendo, ¿y qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Las preguntas básicas. Todos nosotros tuvimos un momento de conexión profunda con lo divino, pero no entraba la mente, ni entraban las emociones.
porque entrábamos en el campo del espíritu. Todos nosotros tenemos una experiencia de niños o de niñas donde era mágico la vida y no nos cuestionábamos por qué y para qué. No decíamos, no, yo entraba a la iglesia y sentía en la iglesia, cuando empezaban a cantar, sentía así todo, me pachequeaba yo de niño ahí en la iglesia. Pero después me dijeron, no, pero no de ese pachequeo. Sí vivía en la 20, pero éramos decentes los niños. Me pachequeaba del simplemente estar en el mundo del espíritu. Dice, adentro de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, está la conciencia, en lo más profundo de su ser, la conciencia de Dios. Todos nacimos de esta chispa y todos fuimos inocentes, entramos en estado de inocencia, significa no juicio. Y cuando estábamos en inocencia, te la podías pasar jugando, mamá gritaba, ya, chamacos, y podía decir, entraba y salía. Y estabas en estado de inocencia, estabas en comunión con Dios, no lo cuestionabas, porque no había que cuestionar, simplemente lo sentías. Eras parte de eso. Pero al momento que fuimos buscando estas máscaras y nos fuimos poniendo las máscaras creyendo que esto éramos, muchos nos fuimos en la búsqueda de esos niveles en la pirámide de Maslow. Hasta llegamos a la de la autorrealización a través de la mente. ¿Quién soy? Entonces te dedicaste a la filosofía, a todas estas cosas, y este sentimiento profundo seguía existiendo en ti. Muchos de nosotros llegamos a este camino por el sufrimiento y el dolor. Dejamos esas cosas de la mente. Yo decía que yo era terapeuta en la preparatoria con mis amigos. Yo me leí libros de Zig Ziglar, Nos vemos en la cumbre, los primeros libros de autoayuda, de desarrollo personal que le llamaban. Me leí el primer libro de Tus zonas erróneas, ¿no? Y con el libro de Tus zonas erróneas ya era terapeuta en la preparatoria. Y funcionaba, claro que funcionaba. Para los de afuera, no para mí, porque eso no me lo practicaba para mí, era para decir, miren qué chingón soy. Sí, sé lo que te pasa. Zig Ziglar dice, ¿no? Oh. Sí, todo de lo que dicen los demás. Nosotros tenemos una ventaja y una bendición en este programa, que nadie te va a decir qué es Dios ni quién es Dios. Lo vas a sentir. Y cuando lo sientes, es una muestra inevitable de su presencia. Exprésalo, imposible. No se puede expresar lo divino a través de palabras limitadas, porque hablamos de lo ilimitado. No podemos abarcar a Dios en un concepto, en una idea, porque Dios es omniabarcante, nos ha creado. Es tan ilógico como decirle a nuestra computadora y pedirle a tu mouse que te diga qué es el CPU. Pregúntale a tu mouse qué es el CPU. Y si entendiera el mouse, te pondría así un montón de signos, ¿no? Como de, ¿qué pedo? Yo soy el que recibo instrucciones del CPU, yo soy el que recibo las órdenes, yo soy el que hace las tareas de la CPU. Yo, en este terreno, soy el mouse. El CPU no lo puedo comprender, pero sí lo puedo sentir. ¿Por qué hay tantas personas que dicen que son o que no son? Seguramente por sus propias experiencias. ¿Cuántos de nosotros no estamos enojados con los procesos de la divinidad porque hemos creído que Dios es Santa Claus? Cumple mis caprichos, cumple mis deseos, y si no los cumples eres un... ¿no? Me cambio al otro bando con los santos reyes, ¿no? ¿Por qué los hay? Gracias a Dios que los hay. ¿Por qué? Porque en este camino de la práctica del programa cabemos todos y caben todas las tradiciones. Porque al final todos los caminos nos llevan al mismo sentido. Al final, cada tradición espiritual va a dejar toda esa filosofía para entrar solo en un pequeño aspecto de sentir a Dios en ti, como le llames. ¿Cuál es nuestro caminar? Pues qué bendición que se nos regaló el libre albedrío para que sepas cuál camino tomar, el tuyo, que es con tus propios zapatos, para poder encontrar ese Dios en ti, que es amor. Y cuando encuentras ese Dios en ti, que es amor, un pequeño roce de lo divino, dice la literatura, es suficiente para caer de rodillas y decir, gracias Dios, ya puedo morir tranquilo, tuve un pequeño roce con lo divino en mí. Si no puedo sentir lo divino en mí, ¿cómo voy a ver lo divino en todo lo demás manifiesto? Imposible. Por eso primero el programa nos invita a reconocer
a ir en el fondo y en la profundidad de tu ser, a reconocer ese poder superior, esa luz divina, ese espíritu vivo en ti. Y después, cuando lo encuentras en ti, sabes que no solo está en ti, está en todo, porque todo es su manifestación. Pero ese es mi punto de vista. Yo agradezco hoy que pueda decir a todos, porque en el grupo donde yo nací, había judíos, había ateos, había de todo. Y todos respetaban lo que tú eras y lo que tú experimentabas. Porque mi Dios no tiene que ser el Dios de los demás, cada quien tiene su forma de percibirlo. Dice el programa, zapatos a tu medida, trajes a tu medida, para caminar cómodamente hacia el camino de lo divino. Está chingón, aquí nadie te obliga a nada. Porque imagínate que yo tuviera una concepción de Dios y obligara a los demás, ¿no? En mi grupo algún tiempo se dio por llevar literaturas no autorizadas y entonces después había unos encontronazos con ideologías de que era Dios y precisamente lo que busca el programa es no hacer controversia de Dios, porque Dios no se puede comprender, se puede sentir. Y lo vas a sentir si practicas el programa. Y la misma sensación, la misma experiencia, dice en el 12º paso. Hay tantas experiencias espirituales o despertares espirituales como seres humanos las han experimentado y las han vivido. ¿Qué tienen en común cada una de ellas? Eso es lo importante de la experiencia de lo divino. Que cuando tienes una experiencia de lo divino, ya puedes hacer, ya puedes creer y ya puedes sentir cosas que antes no podías con tus propios medios. Se te ha regalado un don, la gracia divina. Te has reconectado nuevamente con la esencia en ti que siempre ha estado, pero que nosotros empezamos a buscar fuera de nosotros en las partes de la materia. Y nunca se nos ocurrió buscar de nosotros esa fuente inagotable. Entonces, pues tenemos muchas opciones, mi querida. Yo creo que para mí, este es el camino espiritual que me marca en mi forma de pensar, de sentir y de hacer la práctica de esto para llegar a encontrar lo que siempre estuve buscando fuera de mí. Yo fui un buscador incansable desde niño para encontrar esta magia y pasé por muchas tradiciones y he pasado por muchas experiencias espirituales, pero la única en la que hoy yo me siento cómodo, realmente cómodo y feliz, es de mi programa. Aunque yo aderece mi programa como aderezaras una ensalada, que es la que te nutre. No te nutre el aderezo, te nutre la ensalada. Pero yo le pongo ensalada para darle variedad, porque soy alcohólico. Muchas gracias. Gracias. Esperanza, adelante. Buenas noches, Francisco. Te agradezco mucho todo tu compartimiento. Es una sabiduría todo lo que nos compartes. Yo te quiero preguntar, ¿cómo aplicas la sabiduría cuando estás enferma, que sientes que ya no puedes físicamente? A pesar de que te rindes, te derrotas y pides a el que haga la voluntad del ser superior, pero aún así, ¿cómo me puedes decir cómo puedo aplicar la humildad? Gracias. Otra vez, ¿cómo puedo aplicar la humildad cuando estoy enferma físicamente, que me ha costado trabajo recuperarme, que he tratado de aplicar el programa rindiéndome, derrotándome, pidiendo que se haga la voluntad del ser superior día con día, pero esto como ha sido un poco alargado de tiempo, la verdad sí caigo a veces en la desesperación. Entonces quisiera saber que me dijeras cómo puedo practicar la humildad en este momento. Gracias. Muchas gracias, mi querida Esperanza. Mira, yo creo firmemente en el primer paso. Soy un creyente absoluto del primer paso. El problema es que a veces yo creo que me rindo, pero me rindo desde la mente. No me rindo con todo mi ser. Hay una definición hay una forma de poder mirar la rendición. Cuando tú te rindes verdaderamente, con todo tu ser, sin expectativa alguna, porque a veces cuando estoy enfermo me rindo, pero estoy buscando al final la sanación. No sé si estoy siendo claro con esto. Sí.
Si tú te rindes solo porque a través de la rendición vas a encontrar tu sanación, entonces no te estás rindiendo. Rendirse es dejar de pensar en otro aspecto más que agradecer y bendecir eso que tienes hoy, sin pensar que va a haber sanación o no la va a haber. Te rindes ante el hecho de que estás enferma y le dices al Poder Superior, me rindo, aquí estoy. Toma mi enfermedad para lo que tú quieras. Cuando tú te entregas completamente, la rendición es igual a experiencia espiritual disciplinaria. Esto significa que cuando yo me rindo en verdad, en verdad me rindo con todo mi ser y con cada célula de mi cuerpo me rindo, es inevitable que no tengas una experiencia espiritual. Y después va a ser disciplinaria para que sostener esta experiencia espiritual, te vas a disciplinar a las cosas del espíritu, a la entrega. Yo cuando me enfermo quiero estar sano. Entonces no dejo a Dios que obre con su voluntad en mí. Me estoy resistiendo a aceptar esa realidad de mi enfermedad. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una enfermedad que se llama alcoholismo. Es incurable, es progresiva, es mortal. Yo no hago esto para que el día de mañana tenga esperanza de que algún día voy a volver a beber. Yo me rindo todos los días ante la enfermedad y le digo a mi poder superior, te la entrego. Haz con esta enfermedad lo que tú quieras. No pido ni albergo en lo más profundo de que algún día pueda beber como la gente normal. Y si soy dependiente, me rindo ante mi dependencia ante los demás seres humanos, porque mi dependencia significa exigencia para que los demás sean como yo quiero, como yo espero y como yo deseo. A veces en el término de rendición nos equivocamos, porque si no has tenido una experiencia espiritual en la rendición de tu enfermedad, es que solo te has rendido desde la mente o desde la palabra, no con todo tu ser. Y no es juicio, solo es una invitación. Tenemos miedo a morir por la enfermedad. ¿Qué te parece si te rindes hoy y le dices, me rindo a todo lo que tenga como consecuencia esta enfermedad? A no seguirme resistiendo a estar enferma, que se haga tu voluntad en mí y no la mía. Y te quedas sintiendo todo esto. Y entonces vas a sentir un alivio porque te entregaste al poder superior. Yo, como enfermo alcohólico que soy, tengo muchos detallitos, ¿no?, de mi enfermedad. Y una es que soy de esos que se enferma cada 5 minutos con su mente y piensa que se va a morir desde que era niño. O sea, me creo enfermedades que no tengo. O un pequeño síntoma de alguna enfermedad me lleva inmediatamente a la muerte. Te puedo decir con absoluta seguridad y con absoluta verdad que un día me rendí ante el poder superior y le dije, ya me cansé de estar buscando enfermedades que no tengo y de estar creando enfermedades que son irreales. Te digo en este instante que si he de morir en el tiempo que he de morir, que sea tu voluntad y no la mía. Y que si he de morir a través de una enfermedad con dolor, es tu voluntad y no la mía. Pero en este instante te digo que estoy a tus órdenes y voy a dejar de preocuparme por la enfermedad. Me voy a empezar a ocupar por el tiempo que tengo en este cuerpo para bendecir mi experiencia y tratar de transmitir el mensaje a todo aquel que tú me pongas en mi vida. Hoy te puedo decir que he padecido muchas enfermedades y solo le digo a mi poder superior, si este es el momento y si esta es la enfermedad, yo estoy a tus órdenes, listo para irme en el momento que tú me digas. Pero si no, quítame mi pinche obsesión de la mente para estar aquí en alegría y poder disfrutar. Esa es la rendición, mi querida Esperanza. No esperando que sanemos, porque a lo mejor lo que estamos obstruyendo es la sanación que el poder superior puede hacer en nosotros, porque no dejamos que haga su voluntad.
Sí, te comento, me han operado 3 veces y las 3 veces le he dicho al Señor, Señor, pongo mi vida en tus manos y que se haga tu voluntad y no la mía. Estoy aquí viva y le estoy dando muchas gracias por eso. Y te agradezco mucho eso que me estás diciendo de la rendición. Tal vez no ha sido la suficiente, pero necesito hacerlo más, como dices, realmente convencida de que me tengo que rendir ante la voluntad de Él. No se trata de cantidad, mi querida Esperanza, se trata de calidad. Sí, A lo mejor hazlo con todo tu ser, con cada célula de tu cuerpo. Entra en esa conexión, en una meditación, con todo tu cuerpo y con todo tu ser, dile al poder superior, te entrego mi vida, que es tu vida en mí. A partir de este instante, cada célula, cada órgano de mi cuerpo, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, cada palabra que surja de mi boca, que sea solo para decirte gracias y no para fijarme en aquello que sigue o que me sigue obstruyendo la salud. Y si nos permites a todos los que estamos aquí, voy a acompañarte en una oración para llenarte de luz y decirte, mi querida Esperanza, te amamos, te acompañamos y aquí estamos. Que nuestro amor llegue a ti y que se haga la voluntad del Padre en ti. Amén. Que así sea. gracias, Francisco. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, pues le damos las gracias. Muchas gracias, Francisca, por venir. Muchas gracias, porque a pesar de que te fuiste, regresaste y sigues acompañándonos. Sí, 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 todavía que dijiste después de que, pues ya no me invitan, ya. Lo bueno que ya, ya no te resientes. Bueno, pues vamos a darla por terminada, compañeros. Otra vez, muy agradecida, Francisco, por acompañarnos en este día. Vamos a darla por terminada la reunión.